Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más al canal. Yo me llamo Lea, por si no me conocen. Soy cubana y actualmente estoy viviendo en los Estados Unidos. Llegué hace muy poquito, soy prácticamente una recién llegada. En mi canal te voy a mostrar más o menos un poquito de mis primeras experiencias, de mis primeros choques y todo lo que estoy viviendo y vivir en un futuro. Así que te invito a quedarte y a suscribirte en un botoncito rojo que está allá abajo, que es totalmente gratis y me ayuda un montón. Y también te invito a quedarte en este video. En este video voy a estar hablando, me quedo sin aire. En este video voy a estar hablando de mis primeras impresiones cuando llegué de Cuba a este país. Pero mis primeras, muy primerísimas. Ahora mismo estoy caminando por la calle, creo que esta es Hialeah, porque si no lo saben estoy actualmente en Miami. No me voy a quedar a vivir aquí, pero mi vuelo fue directo de Cuba a Miami. Luego, me asentaré, haré mis bases en otro estado. Estoy caminando a un Starbucks, que es mi primera vez. No sé si es Starbucks, no lo sé. Que sería mi primera vez. Y de paso, compartírselas y sentarnos allí y yo contarles un poquitico lo que más me impactó. Dicho sea de paso, no sé qué pedir. Así que te voy a pedir que si has pedido anteriormente, me dejes en los comentarios el que más te guste para cuando yo vaya próximamente coger tu recomendación. Así que te espero en los comentarios comentando el Starbucks que más te gusta y el que siempre pides. Miren ese carro que es chulo. Ya llegamos a Starbucks a pedir un café. Me voy a pedir una sugerencia que rico ese perro. Pero igual que Jerry. Pero más rico. Vamos. Celsius, Sí, como la bebida. sí, exacto. Por eso se lo puse. Hola, Celsius. Del año pasado. Hi. No, I'm sorry. You speak Spanish? No, it doesn't matter. It doesn't matter. Yeah, I'm sure. This is my first time here, and I really don't have any idea of what to order. I would like a suggestion. I don't know. Something hot. You want coffee? No coffee, hot, ice, I want ice, sweet, not sweet. sweet, but not so sweet. Do you want coffee or no? And what else about coffee? I can do something without coffee. Like what? I can do a frappuccino. A frappuccino? And frappuccino doesn't have coffee? There are some with coffee, but I can make one without coffee. I don't know. What's your favorite? You don't want to know my favorite because mine is very complicated. Yeah. But I can make it for you. It's one of the best. Is sweet? It's a little sweet. It's not overly sweet. Is ice? It's nice. It's a little bit. Yeah. What? You want to do it? Yeah. What size? Like medium? A medium size? And This yeah. would be a medium. You don't have any idea from Cuba. In Cuba doesn't have any Starbucks. Eh? Are you okay with milk? With milk? Yes. I can make it a frappuccino. All right. Okay. Thank you. Aquí está el café, es un frappuccino. Y el muchacho me lo regaló, me quedé tripa. Me lo regaló, le dije como que cuánto hacer. Y me dijo, nah, thank you. Y yo como que, ¿qué? Y digo, thank you, dice, thank you. Me quedé privada. Y no es cubano ni nada. Pero qué bueno, mi primer café. Y gratis. Me encanta, es un frappuccino. Bueno, aquí estamos. Ante todo, vamos a probar el Starbucks. Se ve súper chulo. Ese es su favorito del muchacho. Ven qué lindo se ve. Y arriba tiene algo, no sé qué será. Muy bien.
Muy rico. Me encanta. Déjame entrar y dejar algo, muchachos. Muy amable, la verdad. Voy a dejar rico, ¿eh? Amazing. Thank you. Thank Really, really you. amazing. This is a good for you. Oh, thank you. I It's appreciate really it. amazing. Thank you so much. Primeramente, yo pienso que para hablar de este tipo de videos, hay que ir de principio por orden cronológico. Usted toma su cafecito, un refresco, un té, un agua, lo que quieran, que este video no es para largo porque no acostumbro a hacer videos largos, pero sí un poquitico hablando y un poquitico conversando con usted. Si estás viendo y eres inmigrante, déjame en los comentarios tu primera impresión, porque todo el mundo es distinto. Primeramente, el aeropuerto. Mi vida, el aeropuerto de Cuba, si no lo han visto en mi video anterior, les voy a mostrar un video en lo que estoy hablando. Es una cosa súper, súper pequeña. O sea, es como que 2 veces este Starbucks que es una cosita así. El aeropuerto es súper pequeño, no había asientos, y siempre que hay un aeropuerto no hay que de los aires apagados, el calor que te mueres allá adentro. Siento que, no sé, el aeropuerto es súper horrendo, horrible, esa es la palabra. Y cuando llego aquí, le voy a poner algunos videos del aeropuerto, todo limpio, inmenso, no ves ni siquiera ese tumulto, esa aglomeración de personas, porque el aeropuerto es muy grande y es inmenso, lleno de cadenas de Starbucks, de McDonald's, de Wendy, de lo que sea. O sea, lleno de cadenas, de licorerías, de tiendas, de todo como debiera ser un aeropuerto. Y en Cuba no lo es, ni siquiera el de Varadero, que no ha ido, pero yo estoy segura que no es porque Cuba la ve. Lo segundo, me acuerdo que fue que cuando yo fui que voy a migración, que es donde primero entro, todo el mundo habla inglés, porque que son ciudadanos americanos. Y yo me sentía como en una película, como una serie que tú dices, es real, estoy rodeada de personas que hablan inglés totalmente. Yo me quedaba así como boba, así, como que me sentía dentro de una película del FBI, porque todos tenían uniforme en inmigración. Todos hablaban entre ellos, y yo así como que, esto es real, o sea, me sentía súper diferente, no estaba acostumbrada a que mi entorno se rodeara de personas hablando en inglés, todo el mundo. Yo decía como que, wow, me siento en una película, en una serie, como que esto se siente un poco irreal. Ay, esa canción de Shakira me tiene en el tema. Otra cosa que me llama muchísimo la atención, la amabilidad de las personas y la educación. Los cubanos es una persona súper cálida, uno con otro, son súper solidarios. Me cabe decirlo, de verdad estoy súper segura. Pero el cubano en Cuba ha perdido un poco la educación y la amabilidad. En Cuba las personas tienen muy mala forma últimamente. Los rostros están de las personas tristes, preocupadas, estresadas. Muy pocas personas te sonríen y muy pocas veces recibes un trato agradable en algún lugar, en la calle, en lo que sea. No sé si es que los problemas han hecho que todo el mundo tiene sus problemas en todas las partes del mundo. Pero el estar preocupado por qué llevarte a la mesa, un plato a la mesa, es súper duro, la verdad. Es como que somos aborígenes todos los días en busca de lo que te vas a comer. O sea, son cosas que yo sé que no se viven en el mundo entero. En otros países sí, y en otras situaciones. Aquí en Estados Unidos son los problemas de la renta, de que te quedas sin techo, todo tiene esos problemas. Pero en Cuba se ha perdido un poco el llegar a tu casa y no tener corriente, son tantos problemas tan diferentes y tan inhumanos, que de verdad a las personas se le ve la tristeza en los rostros. Aquí todo el mundo es por favor y gracias. Todo el mundo. O lo siento. Tú te lo piensas con una persona. Tú tienes la culpa y esa persona te dice a ti lo siento. O sea, tú te dices, pero si yo fui la culpable. O sea, eso lo debería decir yo. Y es todo un por favor, todo un gracias, todo es... Hay un poco más de amabilidad realmente en las personas, en la calle, en los lugares, en los centros como tal. En Cuba, aunque las cosas sean privadas, recibes maltrato, siempre te estás quejando. Ya aquí eso no, o sea, no pasa y no va a pasar nunca, yo creo. Y esto es otra cosa. Aquí todo súper limpio. Acá yo sin un valle, sin un hueco. Y en Cuba, las calles dan pena, espanto. Y aquí las calles todas sin un hueco. Una ciudad tan iluminada todo es hasta exceso de luces, vaya.
en Cuba con la crisis de energía que hay y de todo el tema de la corriente que es súper común y si no lo conoce, bueno, búscalo para que veas. Mi abuela en Cuba, que me da muchísimo dolor y muchísima rabia, se pasa más de 12 horas al día sin corriente, algo insoportable el tema de la corriente eléctrica en Cuba. Pasarse 12 horas al día sin corriente que te la quiten todos los días y ya lleva así alrededor de 3 años. De verdad es un horror, la comida se te echa a perder, todo se te descongela. Eso a mí me da, de verdad me hierve la sangre cada vez que yo veo que mi abuela, que yo la llamo y está la pantalla negra en plena apagón. Yo sé que nadie tiene la culpa, pero oye, me da rabia que las personas que tienen la culpa no están en apagón. Ya, mi abuela no me gusta que pase sin necesidad, pero bueno, aquí todo es exceso de luces, todo tan iluminado, tan lindo. A ver, sí hay partes que no todo está tan perfecto, pero mayormente las cosas, es no es como en Cuba que se está cayendo. Y no es que compare, pero es que yo vengo de Cuba, o sea, eso es lo que he visto por 22 o 23 años. Entonces, me olvidé lo que estaba hablando. A ver, otra cosa. Que, o sea, además de la cantidad de cadenas de todo que hay aquí, o sea, en Cuba no hay nada. Yo sé que muchos países no sí los hay, pero para el cubano todo eso es totalmente nuevo. Por eso dicen que salir de Cuba es volver a nacer. Porque realmente está conociéndolas todo, absolutamente todo. No es mentira. Esta es mi primera vez en un estado así. La próxima vez que vaya a un lugar será mi primera vez en un McDonald's, en un Burger King, que no me llaman mucho. Ay, me encantan los carros, miren ese. Me encanta. Súper exótico. Eso llama la atención porque tú dices, wow, yo quiero probarlo todo, de todo lo que estás cansado de ver en películas, en series, en todo, lo quieres probar. La otra impresión, incluso todavía dentro del mismo aeropuerto cuando salgo, todos los carrazos que hay aquí. Vaya, es algo que dice que todas las ciudades tienen sus carros, pero Miami he oído como que tienen más carros que ellos. Es más popular verlos así más seguido. Y yo decía, wow, entonces en mi mente decía, como que toda esta gente tiene dinero en Cuba. Yo hice el video del transporte, de los que lo vieron, hará referencia, no me dejarán mentir. Pueden decir carros que tú dices, wow, yo nunca había visto, o sea, una imagen como tal de carros modernos, uno tras de otro, tras de otro. Nadie, es muy extraño ver carros como los que hay en Cuba. O sea, eso no existe. Incluso creo que son un poco más caros, las tiendas son más caras. Son tantas, pero tantas cosas que es un poco difícil. Como que hablar de eso y abarcarlo todo. Estoy ya de ahí después del aeropuerto. Es lo con carretera que tú dices, como que esto es real. Yo estoy aquí de andar por las calles de mi ciudad de Santiago de Cuba. A andar por aquí y ver tantos edificios tan altos. O sea, de verdad Miami me impresionó muchísimo. Yo decía como que se ve así como... Hola, sí, qué lindo. Muerde. Hola. Chao. Adiós. Todo es muy diferente. Otra cosa que me impactó cuando llego a casa de mi hermana, que me recibe, es todo, los cuartos, toda la casa hermética siempre. Siempre, siempre, siempre. Y yo quería abrir una ventana, no sé, me sentía totalmente encerrada. Mi hermana me dijo, Lea, hasta que te acostumbres. Pero me costó tiempo. Yo enseguida me levantaba. Lo pueden ver en mis vlogs, en mi rutina. Que lo que yo hacía era lo primero. O sea, después de tender la cama, hacía así. Pero acá te abría las cortinas y abría las ventanas. Porque me gusta que el aire circule, me gusta la claridad en la casa, pero que eso no es posible porque todo tiene el sistema de ventilación en la casa en general. Y eso tiene sentido. Y con sus razones, ¿no? No es que lo estoy criticando. Pero me costó porque en Cuba yo no vivía encerrada, yo solamente prendía el aire acondicionado en el cuarto, que era donde lo tenía, a la hora de acostarme a dormir. Otra cosa también es que en las calles no hay nadie caminando, solo sabe todo el mundo. La gente, todo el mundo tiene su carro, todo el mundo tiene su caminando, absolutamente a nadie. O sea, Cuba es, la gente no tiene transporte, camina. Todas más fotos de todos los videos en mi ciudad, tú ves todo el mundo caminando. Sí, no. Otra cosa que desde el aeropuerto, lo vi cuando salí, era que todos los lugares abiertos de noche, o sea, era una vida nocturna. En Cuba todo cierra súper temprano. Todo, a las 4 de la tarde cierran todas las tiendas, los negocios a las 10, 11 de la noche, aunque sea, o sea, no del Estado. Los negocios privados cierran 10, 11 de la noche, excepto un bar, pero no hay esa vida nocturna. Yo siento que la COVID
Cambió muchísimo. En Cuba está bien nocturna. Las personas se acostumbraron a estar en su casa siempre de noche. Se perdió muchísimo lo que es la vida nocturna de aquí. Obviamente para nada, para nada, todo está abierto. Puedes ir a una tienda a las 10 de la noche, va a estar abierta. Otra cosa que a mí me gusta muchísimo, miren esa letra, por eso lo voy a mencionar, es que cada cual vive en su vida. Todo el mundo tiene su estilo. En Cuba hay una moda para todo el mundo. El que se vista diferente es criticado, es mal visto o tiene todos los ojos encima de esa persona. Aquí no, aquí la gente no te mira, no se mete contigo, hace lo que le da la gana, se viste como se da la gana y nadie te mira ni te critica. La gente vive un poco más en su vida cubana. No es así. Ahí mismo pasa alguien con una moda como emo, qué sé yo, y tú dices como que la gente lo critica y todo el mundo lo mira. Aquí no, aquí te puedes vestir como te dé la gana, puedes andar en patines, en patineta, en lo que sea. Pero eso no hace nada, nadie te mira. Eres como que puedes tener tu propio estilo, puedes ser tú, que eres libre y hacer lo que te dé la gana y nadie te mira. Lo puedes ver en los aeropuertos, en los lugares donde hay muchísimas personas. Hay mismas mujeres con pestañas naturales como yo, personas con pestañas así que literal parecen abanicos. Y nadie las mira, nadie les hace nada. Eso me gusta muchísimo porque la vestimenta y el estilo es la identidad de una persona. Tú eres libre, en Cuba eso no es tan así. A mí me quedó privado como la gente aquí en moto sin casco. En Cuba es obligatorio, ya ponerse casco, no te pegan tremenda multa. Pero eso es por seguridad propia. Aquí las personas andan a muchísima velocidad, súper rápido, y no te da miedo que te pase algo del casco, no te va, o sea, no tener casco te vaya a morir. Oye, por seguridad propia, yo me lo considero siendo libre en una moto. Es un súper casco, vaya, que me proteja bastante. Porque aquí un accidente casi letal. Andan a tanta velocidad que no, o sea, es casi mortal. A que a todos los lugares que vayas en carro. En carro y no en carro porque puedes ir caminando. No. Es en carro porque todo queda súper lejos. Todo queda a 20 minutos en carro, 15 minutos en carro, media hora a una hora. En Cuba tú nunca pierdes tiempo por el transporte a un lugar. O sea, por transportarte a un lugar. Yo iba a casa de mi mamá, eran 2 minutos, me veía súper cerca. Iba a casa de mi abuela y caminando eran 10, 15 minutos. O iba al centro y era quizás caminando 20 minutos, pero en un motor o en un carro eran menos de 5 minutos. Todo es súper cerca porque esa ciudad es súper pequeña. Pero aquí no. Si vas de una ciudad a otra, es 1 hora en carro. Ya tienes que salir, o sea, tienes que contar y pierdes muchísimo tiempo transportándote a los lugares. Yo no estoy acostumbrada a que el 10 más, por lo tanto el 10 se va así súper rápido. Y es porque no estás, o sea, como te dice, ¿cómo se fue tan rápido? ¿Cómo son las 6? Claro, son las 6 porque te cogiste 1 hora para acá y otra hora para allá. O sea, perdiste 2 horas de transportación. O sea, yo voy caminando porque se está haciendo de noche. Me da un poco de miedo. Así que seguiremos el tour caminando ya. ¿Y dónde se bota esto? Miren ese flojo. Esto para acá. Supongo que sea aquí. Sigue. Ay, a mí me encanta. Miren el cielo. El atardecer así súper chulo. Quisiera un poco de cosa. Me encanta caminar, me encanta caminar los lugares, no ir en carro. Me gusta, déjame en un lugar cerquita y déjame yo lo camino. Y si lo conozco yo. Caminarlo sola, hacer turismo sola me encanta. De verdad lo hallo muy bien. O sea, me gusta, me siento bien caminando sola, haciendo. Yo sé, ay, me encanta el cielo. Está súper. O sea, es wow, me encanta. ¿Qué me pica si no hay nada, chico? Mírenlo. Bueno, y hasta aquí llegó el video de hoy. Espero les haya gustado. Si me acuerdo de otras, se las dejaré. Porque es que realmente, no sé, las ideas se me van de la cabeza.